Hay momentos en los que el mundo contiene la respiración, suspendido entre lo que fue y lo que nunca volverá a ser lo mismo. En los campos empapados de sangre de Thornhaven, bajo un cielo lleno de humo y los gritos de los moribundos. Ese momento se cristalizó en torno a una sola figura que no debería haber existido, pero que se negaba a caer. Ara Naitu se encontraba sola en medio de una carnicería que hablaba de batallas libradas por ejércitos, no por individuos. A su alrededor yacían los restos retorcidos de los Shadow Spawn, criaturas de pesadilla que habían salido de las tierras malditas más allá del velo. Su sangre negra humeaba contra la tierra otoñal que, apenas unas horas antes, había sido una pacífica pradera. Su espada, aunque mellada y manchada, permanecía firme en sus manos, que solo temblaban por el cansancio, no por el miedo. Aquellos en quienes confiaba la habían dado por muerta, abandonada cuando sonó la corneta de retirada y la supervivencia exigía elegir entre los heridos y los vivos. Habían tomado su decisión con el frío cálculo que exigía la guerra, descartándola como una pérdida aceptable en conflictos en los que las vidas individuales importaban menos que la ventaja estratégica. Pero la muerte, al parecer, no la había considerado un premio satisfactorio. Mientras otros habían caído ante garras y colmillos capaces de destrozar armaduras como si fueran pergamino, Ara había resistido. Mientras el acero bendito se había hecho añicos contra una piel tan gruesa como los muros de un castillo, su espada había dado en el blanco con una precisión que desafiaba el entendimiento. Mientras guerreros entrenados habían sido abrumados por un número que oscurecía el sol, ella se había abierto un espacio para respirar y pensar con movimientos que fluían como el agua sobre la piedra. Lo que presenciaría el ejército de guerra Lycan, que se acercaba, desafiaba todas las leyes que conocían sobre las limitaciones humanas y la resistencia sobrenatural. Verían a alguien que luchaba como si tuviera la fuerza de 10, a pesar de llevar heridas que habrían derribado a un gigante. Verían manifestarse el poder a través de técnicas que pertenecían a su mundo, no al de ella, ejecutadas con una maestría que hablaba de linajes que creían extintos. Lo más inquietante de todo era que reconocerían en ella algo que apelaba a instintos más profundos que el pensamiento consciente, algo que hacía que sus lobos se inquietaran y que la certeza de su rey sobre el orden natural de las cosas comenzara a resquebrajarse como el hielo bajo el sol primaveral. La batalla por Thornhaven estaba llegando a su fin, pero las preguntas que planteaba apenas comenzaban. Y en el centro de cada respuesta imposible se encontraba una mujer que debería haber muerto con el resto de los olvidados, pero que aún respiraba con un desafío que se negaba a reconocer la derrota. Antes de empezar, recuerda suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Cada día te espera una nueva historia. Ahora, comencemos. La mañana había comenzado con gran promesa. La luz del sol pintaba los valles que rodeaban Thornhaven con tonos dorados y ámbar, mientras los vientos otoñales traían el aroma de las fiestas de la cosecha y los preparativos para el invierno que marcaban el ritmo pacífico de los asentamientos humanos. Lejos del caos que asolaba los territorios fronterizos, la guarnición esperaba informes rutinarios de patrullas, discusiones comerciales y la cómoda mundanidad de las asignaciones de tareas que mantenían ocupados a los soldados sin exigir el precio de la sangre que exigía la guerra. En cambio, habían recibido informes de que las criaturas de las sombras se estaban reuniendo más allá del velo en cantidades nunca vistas desde la Guerra de las Coronas Rotas, 20 años atrás. Las criaturas que acechaban las tierras malditas estaban cruzando las antiguas fronteras con un propósito que sugería coordinación más que hambre aleatoria, atacando asentamientos con valor estratégico en lugar de simplemente alimentarse de cualquier presa humana que encontraran primero. Ara había estado entre los exploradores avanzados enviados para evaluar la amenaza y establecer posiciones defensivas que pudieran frenar el avance de la horda hasta que llegaran los refuerzos de las guarniciones vecinas. Era una misión peligrosa que pocos voluntarios aceptaban de buen grado, pero también era una oportunidad para alguien cuyo pasado cuestionable y falta de conexiones familiares hacían prácticamente imposible el ascenso por las vías normales. Recordaba el peso de las miradas sospechosas mientras se preparaban para partir,
las expresiones cuidadosamente neutras que ocultaban las dudas sobre su preparación para el combate, que podría determinar si alguien regresaba con vida. El capitán Marcus había sido franco sobre sus reservas respecto a su inclusión en el grupo de exploración. Nightwind, has demostrado tu competencia durante los ejercicios de entrenamiento y las patrullas. Le había dicho con una precisión diplomática que ocultaba un escepticismo evidente. Pero enfrentarse a los engendros de las sombras no es comparable a nada de lo que hayas encontrado anteriormente. Estas criaturas requieren experiencia y trabajo en equipo que no se pueden desarrollar mediante escenarios de práctica. Entendido, capitán, había respondido con voz firme que no delataba la incertidumbre que se agitaba bajo su apariencia serena. No seré un lastre para la misión. Asegúrate de que no lo seas. Los hombres con los que servirás tienen familias que dependen de su supervivencia. Cualquier error que cometas no solo te costará la vida. La advertencia había sido justa y necesaria, aunque dolía por las implicaciones sobre su prescindibilidad, en comparación con los soldados cuyas conexiones les proporcionaban un valor más allá de sus capacidades individuales. Agra había aprendido a aceptar con elegancia esas valoraciones, fruto de años de demostrar repetidamente su valía a personas que olvidaban su competencia tan pronto como pasaba la crisis inmediata. Pero ahora, 6 horas después de que la partida de exploración fuera arrollada por un número de enemigos que había dejado irrelevante la planificación táctica, esas preocupaciones parecían ridículamente ingenuas. Los soldados experimentados que se suponía que debían protegerla habían huido cuando la supervivencia exigía abandonar a los compañeros heridos. Su entrenamiento se centraba más en la retirada estratégica que en la última resistencia contra adversidades imposibles. Agra se quedó no por una elección heroica, sino por necesidad práctica. Sus heridas le habían impedido seguir el ritmo de la retirada, dejándola sola frente a unas criaturas que habían dispersado a guerreros veteranos como hojas ante el viento invernal. La ironía podría haber sido divertida si hubiera tenido energía para tales consideraciones. En cambio, se centró en los problemas inmediatos que requerían soluciones más urgentes que análisis. Las criaturas de las sombras que rodeaban su posición se movían con una paciencia que sugería inteligencia más que hambre animal. Habían aprendido de ataques anteriores que un asalto directo a su posición provocaba bajas inesperadas. Así que ahora buscaban debilidades con movimientos coordinados que denotaban un pensamiento táctico que pocos humanos les atribuían. Sus formas desafiaban cualquier descripción fácil, cambiando entre estados que parecían sólidos y sombras, músculos y pesadillas materializadas a través de la malicia que se había enconado más allá del velo durante generaciones. Algunos se parecían a lobos crecidos hasta un tamaño imposible, con colmillos que goteaban ácido capaz de disolver el acero. Otros se movían sobre demasiadas patas con garras capaces de romper piedra, con ojos que ardían de inteligencia, lo que hacía que sus formas bestiales fueran más aterradoras en lugar de menos. Lo que todos compartían era un hambre de violencia que iba más allá de la mera alimentación. El deseo de destruir y corromper los había llevado a cruzar fronteras mantenidas por magia antigua y una desesperación más reciente. No mataban solo para sobrevivir, sino para propagar la contaminación que había consumido las tierras más allá del velo, transformando todo lo que tocaban en extensiones de su reino maldito. Ara se limpió la sangre de los ojos, la suya propia, mezclada con la de criaturas cuya anatomía incluía fluidos que ardían como fuego líquido, y evaluó su situación táctica con una claridad que la sorprendió a pesar de las horas de combate que deberían haber embotado su pensamiento racional. Mantuvo una posición defensiva entre las piedras caídas, que en otro tiempo habían sido el refugio de un pastor, cuya disposición le proporcionaba cierta protección frente a ataques coordinados, al tiempo que limitaba su movilidad de formas que se convertirían en problemáticas si sus enemigos lograban romper su perímetro. Su espada seguía siendo funcional a pesar de los daños que habrían inutilizado otras espadas menos resistentes, aunque no podía explicar por qué el acero que debería haberse destrozado seguía manteniendo un filo lo suficientemente afilado como para penetrar una piel que había rechazado armas benditas.
Más preocupantes eran sus heridas, que deberían haberla matado hacía horas, pero que de alguna manera le permitían seguir moviéndose y pensando a pesar de la pérdida de sangre que habría acabado con soldados entrenados. Algo la sostenía más allá de la resistencia humana normal, dándole una fuerza que no podía identificar y una curación que funcionaba según principios que no comprendía. La mayor de las criaturas que la rodeaban, una criatura cuya forma sugería un oso cruzado con algo que nunca había caminado bajo el sol natural, se levantó sobre sus patas traseras y soltó un rugido que sacudió las piedras bajo sus pies. Era una señal más que una amenaza. Una comunicación con otros de su especie que sugería que la fase de paciencia de su asalto estaba llegando a su fin. Vamos, entonces, susurró Ara a unas criaturas que probablemente no entendían el lenguaje humano, pero que podían reconocer el desafío en cualquier idioma. Acabemos con esto, dijo mientras levantaba su espada con movimientos que deberían haber sido imposibles, dadas las heridas que marcaban sus brazos y hombros, encontrando fuerzas en reservas que no deberían haber existido, pero que de alguna manera seguían respondiendo cuando la supervivencia exigía su uso. La primera oleada llegó desde 3 direcciones simultáneamente. Una coordinación que habría sido impresionante si la hubieran mostrado soldados humanos, pero aterradora cuando la ejecutaban criaturas cuya existencia violaba las leyes naturales. Aga las enfrentó con técnicas que nunca le habían enseñado formalmente, movimientos que fluían de instintos enterrados más profundamente que la memoria consciente, pero que ahora afloraban con una precisión que le salvó la vida en repetidas ocasiones. Su espada trazaba patrones en el aire que parecían dejar rastros de luz, cortando la sustancia de las sombras que se reformaba alrededor de las armas ordinarias, pero que se separaba ante su golpe como el agua ante la proa de un barco. Se movía con una velocidad que igualaba su rapidez sobrenatural, volviendo su coordinación en su contra al colocarse donde sus ataques interferían entre sí en lugar de apoyar un asalto cooperativo. Pero incluso mientras luchaba con capacidades que desafiaban toda explicación, Ara reconoció que el desgaste jugaba en su contra. Cada intercambio la dejaba un poco más lenta. Cada herida le restaba fuerzas que sus misteriosas reservas no podían reemplazar indefinidamente. Los Shadow Spawn aprendían de cada encuentro, adaptando sus tácticas para tener en cuenta habilidades que no deberían existir, pero que claramente funcionaban según principios que podían observar y contrarrestar. Quizás le quedaban unos minutos antes de que el agotamiento o el daño acumulado la incapacitaran para continuar con la defensa que de alguna manera la había sostenido, a pesar de las imposibles probabilidades. Sin embargo, no sentía miedo ante la perspectiva de caer finalmente. Solo una tranquila satisfacción por haber aguantado más tiempo de lo que nadie, incluida ella misma, había creído posible. El final, cuando llegara, al menos vendría con el honor intacto y con los enemigos caídos a su alrededor, que nunca más volverían a amenazar a los inocentes. Pero mientras se preparaba para lo que parecía ser el intercambio final de su improbable supervivencia, nuevos sonidos le llegaron a través de la guarida del combate. Toques de cuerno que anunciaban la llegada de fuerzas, vibraciones en el suelo que sugerían la llegada de caballería a gran velocidad, y por debajo de todo ello, un rugido sordo que parecía resonar en sus huesos con un reconocimiento que no podía identificar. Los engendros de las sombras también lo oyeron, y su ataque coordinado se tambaleó cuando su atención se desplazó hacia lo que se acercaba a través de la distancia del humo. Su reacción sugería no solo conciencia, sino algo parecido a la preocupación, como si lo que se acercaba representara una amenaza que no habían previsto y para la que no estaban preparados. Agra bajó ligeramente la espada, aprovechando el respiro para recuperar el aliento, mientras estudiaba a las criaturas cuyo comportamiento había pasado de un ataque coordinado a una posición defensiva. Estaban asustadas, se dio cuenta con sorpresa. Esas criaturas de pesadilla que habían dispersado ejércitos entrenados mostraban lo que solo podía interpretarse como miedo. A través del humo cambiante se vislumbraban siluetas que se convirtieron en jinetes cuyas monturas se movían con una gracia fluida
que delataba un adiestramiento y una cría sobrenaturales. Pero fueron sus jinetes los que hicieron que las criaturas de las sombras se retiraran hacia posiciones defensivas más seguras, abandonando su asalto a su posición en favor de prepararse para enfrentarse a enemigos que, al parecer, consideraban mucho más peligrosos. El estandarte que se hizo visible a través del aire despejado llevaba símbolos que todos los humanos de los territorios del norte aprendían a reconocer en la infancia. La luna creciente y las garras cruzadas de la casa Blackmane, el sello real del reino de Lycan, cuyos ejércitos nunca habían sido derrotados en batalla campal y cuyo rey, según se rumoreaba, era más lobo que hombre cuando la fiebre de la batalla se apoderaba de él. El rey Ragnar Blackmane cabalgaba al frente de su ejército con una presencia que parecía alterar la realidad a su paso, montado en una bestia que era claramente más que un caballo, pero no del todo un lobo. Sus ojos ardían con una inteligencia que coincidía con la reputación de su jinete por su brillantez táctica combinada con una eficacia salvaje. Detrás de él venían jinetes cuya reputación les precedía en los campos de batalla, donde su intervención había convertido derrotas desesperadas en victorias legendarias. El ejército Lycan no luchaba según la comprensión humana de la guerra. Aportaban una velocidad, fuerza y coordinación sobrenaturales que los convertían en armas vivientes, capaces de logros que desafiaban el análisis táctico convencional. Pero lo que le cortó la respiración a Ara no fue su temible reputación ni sus evidentes capacidades sobrenaturales. Fue la forma en que la atención de los ejércitos que se acercaban se centró inmediatamente en su posición, no con la mirada despectiva que las fuerzas humanas solían reservar a los soldados individuales, sino con una concentración que sugería el reconocimiento de algo significativo. La mirada del rey Ragnar se cruzó con la de ella a través del campo empapado de sangre con una intensidad que parecía casi física, y su expresión pasó de la sorpresa a la evaluación y a algo que podría haber sido comprensión. Detrás de él, sus capitanes mostraban una atención similar hacia su defensa solitaria, y su postura sugería que estaban presenciando algo que desafiaba sus expectativas sobre las limitaciones humanas. Los Shadow Spawn, reconociendo que su situación táctica se había deteriorado hasta el punto de ser irrecuperable, comenzaron a retirarse hacia el velo con una coordinación que denotaba un pensamiento estratégico más que una huida precipitada. Al parecer, habían decidido que lo que esperaban lograr en Thornhaven era menos importante que evitar la confrontación con fuerzas que podían amenazar su existencia. Pero su retirada se vio interrumpida por una voz que se oyó claramente en todo el campo de batalla, a pesar de ser más bien conversacional que un grito. «Manteneos firmes», dijo el rey Ragnar. Y aunque Ayara no podía entender cómo sus palabras le llegaban a través de la distancia y el ruido ambiental, su significado era inequívoco. Veremos cómo termina esto. La orden no estaba dirigida a sus propias fuerzas, que permanecían en posición, pero inactivas, esperando claramente nuevas órdenes. Estaba dirigida a los engendros de las sombras, que se veían incapaces de completar su retirada, a pesar de que, obviamente, querían escapar de lo que ahora reconocían como una situación peligrosa. Y estaba dirigida a ella, que se dio cuenta con una conmoción que le heló el cuerpo agotado. El rey Lycan quería observar su continua batalla contra las criaturas contra las que había estado luchando sola durante horas, utilizando capacidades que no podía explicar y que, aparentemente, no debería poseer. Quería ver lo que realmente era. El peso de la atención sobrenatural presionaba la conciencia de Alar como una fuerza física. Aunque no podía dedicar energía mental a analizar por qué el escrutinio del rey Lycan le parecía tan intensamente personal. Los engendros de las sombras, al ver su retirada bloqueada por una orden real que no podían desobedecer, se volvieron hacia su posición con una agresividad renovada que llevaba consigo un trasfondo de desesperación. Pero algo fundamental había cambiado en la dinámica del combate. Mientras que antes las criaturas habían atacado con una paciencia táctica diseñada para desgastar sus defensas, ahora se lanzaban hacia adelante con una furia temeraria que delataba a seres obligados a una confrontación que esperaban evitar.
Sus movimientos transmitían la energía frenética de animales atrapados por depredadores. No luchaban por la victoria, sino por la escasa posibilidad de sobrevivir mediante una ofensiva abrumadora. Todos respondieron a su desesperada carga con técnicas que parecían fluir de una memoria muscular que ella nunca había adquirido conscientemente. Su espada se movía siguiendo patrones que creaban pantallas defensivas y, al mismo tiempo, abrían oportunidades ofensivas. Pero el cambio más sorprendente no estaba en su estilo de lucha. Estaba en la forma en que sus misteriosas reservas de fuerza respondían a la presencia de los Lychans que la observaban. El poder que se había ido agotando lentamente a lo largo de horas de combate imposible, de repente surgió a través de su cuerpo con una intensidad que la dejó sin aliento. Sus heridas, que habían estado drenando lentamente su capacidad de resistencia continua, comenzaron a sanar a una velocidad que ella podía observar. Lo más inquietante fue que su espada comenzó a emanar una luz que atravesaba la sustancia de las sombras con una eficacia que convirtió la defensa desesperada en un ataque agresivo. La primera sombra que llegó a su posición murió tan rápidamente que sus compañeros no tuvieron oportunidad de aprender de su destrucción. La espada de Ar trazó un arco perfecto que cortó limpiamente la cabeza de la criatura. El golpe continuó con un movimiento giratorio que abrió la garganta de un segundo atacante antes de que pudiera adaptarse a su mayor velocidad. Pero fue el tercer intercambio el que demostró unas capacidades que hicieron que los espectadores, como un ejército, se movieran inquietos en sus asientos. Cuando una enorme criatura con demasiadas articulaciones y garras como espadas se abalanzó hacia su espalda desprotegida, de alguna manera sintió su acercamiento sin volverse, agachándose para permitir que la bestia pasara por encima de ella, mientras su espada le abría el vientre desde el esternón hasta la pelvis. La imposible conciencia de los ataques fuera de su campo de visión continuó mientras más criaturas presionaban su asalto. Se movía como alguien que podía ver en todas las direcciones simultáneamente, respondiendo a amenazas que aún no se habían materializado, mientras se posicionaba para aprovechar las debilidades en la coordinación de su enemigo, que no deberían haber sido evidentes para la percepción humana. El rey Ragnar se inclinó hacia adelante en su silla de montar, con expresión intensa mientras observaba técnicas de combate que pertenecían a su pueblo y no al de ella. Detrás de él, Ara podía oír conversaciones en voz baja en el lenguaje gruñido que los Lychans usaban entre ellos, aunque no podía entender sus palabras. El tono sugería una profunda confusión mezclada con algo parecido al asombro. «Capitán Fenris», dijo el rey en un acento humano que se oía claramente a pesar de la distancia y el ruido ambiental del combate. «¿Qué opina de las técnicas que se están mostrando?» «Señor, ella lucha con patrones de conciencia consistentes con la caza en manada. Aunque claramente carece de entrenamiento formal en nuestros métodos de combate», llegó la respuesta en una voz áspera, con una transformación apenas contenida. Su manejo de la espada incorpora formas de movimiento que sugieren memoria de linaje, pero eso debería ser imposible dada su evidente herencia humana y el poder que se manifiesta a través de su arma. «Desconocido, su majestad, la luz que emana de su espada se asemeja al acero bendito mejorado a través de la activación del linaje real. Pero tal mejora requiere la proximidad al liderazgo reconocido de la manada y el reconocimiento formal del derecho del portador a recurrir a las reservas de fuerza de la manada». Ara procesó esta conversación mientras simultáneamente derribaba a 2 engendros de las sombras más, con golpes que parecían anticipar sus movimientos antes de que se comprometieran a ataques específicos. La información sugería que sus inexplicables capacidades estaban siendo reconocidas como de naturaleza sobrenatural, conectadas de alguna manera con la dinámica de la manada, a pesar de su nacimiento humano y la falta de cualquier conexión conocida con su pueblo. Pero la comprensión tuvo que esperar, ya que los engendros de las sombras supervivientes, al reconocer que los ataques individuales estaban fracasando estrepitosamente, comenzaron a coordinar un asalto masivo diseñado para abrumar su posición mediante el simple número. Casi una docena de criaturas se dispusieron para un ataque simultáneo desde múltiples ángulos,
con una coordinación perfecta a pesar del evidente miedo que impulsaba sus acciones. Este era el momento que había temido durante toda la larga batalla. El punto en el que incluso las reservas sobrenaturales y las habilidades de lucha imposibles resultarían insuficientes contra enemigos que podían atacar más rápido de lo que ella podía responder, independientemente de la eficacia con la que manejara su misteriosa espada mejorada. Pero cuando las criaturas se preparaban para lanzar su último ataque coordinado, ocurrió algo sin precedentes. El poder que había fluido a través de ella durante toda la batalla se intensificó de repente más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado anteriormente, acompañado de una conciencia que se extendía mucho más allá de su entorno inmediato para abarcar todo el campo de batalla y a todos los presentes en él. Podía sentir al ejército de Lycan con tanta claridad como si fueran parte de su propio cuerpo, sentir sus estados emocionales y sus evaluaciones tácticas, comprender su naturaleza sobrenatural de una manera que eludía el análisis intelectual en favor del reconocimiento instintivo. Más inquietante aún, podía sentir su respuesta a su confusión, reconocimiento y creciente certeza de que su presencia representaba algo que desafiaba las suposiciones fundamentales sobre los límites entre la naturaleza humana y la de los Lycan. El propio rey Ragnar era la presencia más fuerte en su conciencia ampliada. Su atención se centraba en ella con una intensidad que parecía casi íntima, a pesar de su total falta de interacción previa. A través de su extraña conexión, ella percibía su sorpresa al reconocer capacidades que no deberían existir, mezcladas con instintos protectores que él claramente no entendía, pero que no podía ignorar. Imposible, le oyó murmurar, aunque no podía determinar si había hablado en voz alta o si ella estaba experimentando sus pensamientos directamente. El linaje llevaba 2 siglos extinto, pero el análisis de revelaciones imposibles tendría que esperar, ya que los engendros de las sombras lanzaron su ataque coordinado con una desesperación que hacía que sus ataques anteriores parecieran moderados en comparación. 12 criaturas se movían como una sola, acercándose simultáneamente desde ángulos que deberían haber hecho imposible la defensa, independientemente de las capacidades sobrehumanas. Arra respondió a su embestida con una reacción que superó todo lo que había mostrado anteriormente. En lugar de defender su posición, se lanzó hacia adelante contra su ataque, moviendo su espada tan rápido que parecía existir en múltiples lugares al mismo tiempo. Pero más que la velocidad, sus movimientos demostraban una conciencia que le permitía aprovechar las brechas en su coordinación que existían durante fracciones de segundo, volviendo su número en su contra al obligarlos a colocarse en posiciones en las que interferían entre sí. El intercambio duró quizás 10 segundos, aunque a los observadores les pareció mucho más largo, ya que la velocidad sobrenatural comprimió la acción en momentos que la percepción humana apenas podía seguir. Cuando terminó el combate, los 12 Shadow Spawn yacían muertos alrededor de la posición de Alar, sus cuerpos dispuestos en un círculo aproximado que hablaba de una destrucción tan rápida y eficaz que ninguno tuvo oportunidad de ajustar sus tácticas o advertir a sus compañeros de manada. Pero lo más sorprendente del intercambio no había sido su velocidad o letalidad. Había sido la forma en que la conciencia de Allah se había expandido para incluir la información táctica de los licántropos que observaban. A lo largo del breve pero intenso combate, ella había recurrido de alguna manera a su experiencia colectiva y a sus sentidos sobrenaturales, incorporando sus conocimientos a sus propias técnicas de lucha sin esfuerzo consciente ni intención deliberada. El silencio que siguió fue absoluto, solo roto por los lejanos sonidos de los engendros de las sombras, retirándose hacia el velo y la respiración pesada de las monturas, cuya naturaleza sobrenatural las hacía sensibles a las demostraciones de poder que desafiaban su comprensión de las leyes naturales. El rey Ragnar desmontó con una gracia fluida que delataba siglos de práctica. Su acercamiento a la posición era cuidadoso pero decidido. Detrás de él, sus capitanes mostraban una atención similar a su situación,
aunque mantenían una distancia respetuosa que sugería que reconocían que se trataba de una conversación entre individuos cuyo estatus trascendía la jerarquía militar. Señora, dijo el rey cuando llegó a una distancia que le permitía hablar, con una voz que transmitía una cortesía formal que, sin embargo, no podía disimular la evidente confusión sobre cómo clasificar a alguien cuya existencia desafiaba una fácil categorización. Soy Ragnar Blackmane, rey de los Lychans del Norte. Su demostración de destreza marcial ha sido esclarecedora. Se enderezó con un esfuerzo que reveló lo mucho que le había costado la prolongada batalla, a pesar de las reservas sobrenaturales que la habían sostenido, a pesar de las imposibles adversidades. Su espada, aunque todavía brillaba débilmente, con un poder que desafiaba toda explicación, temblaba ligeramente en sus manos, que por fin comenzaban a reconocer el agotamiento que había mantenido a raya gracias a la adrenalina y a una fuerza misteriosa. Su Majestad, respondió ella con una cortesía que parecía inadecuada dadas las circunstancias, pero que representaba lo mejor que su agotado estado podía ofrecer. Soy Alara Nightwind, exploradora de la guarnición de Thornhaven. Le agradezco su intervención, aunque me temo que puede haber sido innecesaria. ¿Innecesaria? La expresión del rey Ragnar cambió a algo entre diversión e incredulidad. Lady Nightwind acaba de demostrar unas habilidades de combate que desafiarían a los miembros más experimentados de mi Guardia Real, utilizando técnicas que pertenecen a linajes que mi pueblo creía extintos desde hacía más de 2 siglos. Nada de esta situación podría calificarse de innecesario. La revelación heló el cuerpo de Ara, ya que las implicaciones comenzaron a penetrar el agotamiento que había embotado su pensamiento analítico. Si sus técnicas de lucha pertenecían a linajes relacionados con la familia real Lycan, eso sugería conexiones hereditarias que ella nunca había sospechado y que no podía explicar a través de la historia familiar que le habían enseñado. Majestad, me temo que ha habido un malentendido. Soy humana, entrenada en técnicas de armas convencionales, por instructores que sirvieron en el ejército regular. Cualquier habilidad que haya observado debe representar circunstancias inusuales más que una herencia sobrenatural. Capitán Fenris, dijo el rey Ragnar, sin apartar la mirada de su rostro. ¿Podría compartir su valoración de las técnicas de combate que acabamos de presenciar? Sí, señor. Los patrones de movimiento mostrados eran consistentes con las formas de combate de la sombra lunar, específicamente las desarrolladas por la Casa Silverman para su uso contra criaturas inmunes a las armas convencionales. Fue la respuesta con la voz áspera que había oído antes. Los patrones de conciencia demostraban una integración del sentido de la manada a niveles que requieren tanto una herencia genética como un entrenamiento formal que solo pueden proporcionar los líderes reconocidos de la manada. Y cómo la melena plateada se extinguió desde la Guerra de las Coronas Rotas, cuando el último miembro conocido murió defendiendo los bosques sagrados contra la incursión de los engendros de las sombras. No se registraron supervivientes y su linaje fue declarado extinguido con todos los honores. La información le golpeó como un golpe físico, sugiriendo conexiones con personas y acontecimientos que contradecían todo lo que le habían enseñado sobre los antecedentes de su familia. Según su entendimiento, sus padres habían sido soldados comunes que murieron en escaramuzas fronterizas cuando ella era demasiado joven para conservar recuerdos claros, dejándola al cuidado de parientes lejanos que le proporcionaron los cuidados básicos sin compartir la historia detallada de la familia. Pero si la evaluación del capitán Fenris era correcta, sus técnicas de lucha instintivas sugerían una herencia de una casa noble, cuyo linaje debería haber terminado 2 décadas antes de su nacimiento, lo que hacía imposible que fuera descendiente directa. Sin embargo, la evidencia de capacidades sobrenaturales parecía innegable. Majestad, dijo con cautela, luchando por procesar las implicaciones que desafiaban las suposiciones fundamentales sobre su identidad y sus orígenes. No tengo conocimiento de ninguna conexión con la casa Silvermane, ni con ninguna familia de herencia sobrenatural. Mis tutores me hicieron creer que mis padres eran soldados comunes, sin conexiones notables con ningún linaje. Tus tutores, repitió el rey Ragnar,
con un tono que sugería que la palabra tenía un significado particular. ¿Estaban estos tutores emparentados con sus padres por sangre o por matrimonio? No, Majestad. Eran amigos de la familia que aceptaron la responsabilidad de cuidarme tras la muerte de mis padres. Me proporcionaron una educación adecuada, pero no me hablaron en detalle de la historia de mi familia, alegando que esas conversaciones serían demasiado dolorosas dadas las circunstancias de mi pérdida. Ya veo. La expresión del rey se volvió pensativa mientras consideraba una información que claramente tenía un significado que ella aún no estaba preparada para comprender. ¿Y dónde se encuentran ahora esos tutores? Han fallecido, Majestad. Murieron en una plaga que asoló las provincias orientales hace 3 años y que se llevó a muchas personas que carecían de acceso a curanderos capacitados para tratar enfermedades sobrenaturales. ¡Qué conveniente!, dijo una nueva voz, aunque el tono del interlocutor sugería todo lo contrario a la aprobación del momento. El capitán Fenris se había acercado lo suficiente como para participar directamente en la conversación. Su apariencia confirmaba la sospecha de Alara de que los licántropos en su forma humana conservaban suficientes características sobrenaturales como para ser inconfundiblemente no humanos, a pesar de su similitud básica con la anatomía mortal. ¿Cree que el momento es sospechoso? El rey Ragnar preguntó a su capitán con un tono que sugería que buscaba la confirmación de las conclusiones a las que ya había llegado. Sí, señor. La secuencia de acontecimientos muestra patrones coherentes con el ocultamiento deliberado del linaje. Una niña separada de su familia durante una crisis, criada por personas ajenas a ella que desalientan la investigación de sus antecedentes familiares. Los tutores mueren en circunstancias que impiden el interrogatorio posterior sobre la información que pudieran poseer. Y la conclusión que se extrae de estos patrones es que el linaje de Lady Nightwind le fue ocultado deliberadamente, muy probablemente para protegerla de las complicaciones políticas que habría supuesto el reconocimiento de sus vínculos familiares. Como la extinción de Silvermane era políticamente conveniente para varias familias nobles, cuyas reivindicaciones territoriales habrían sido cuestionadas por los herederos supervivientes. Descubrir que el linaje continuaba a través de descendientes ocultos crearía dificultades. Ara escuchó este análisis con creciente horror al darse cuenta de que toda su comprensión de sus antecedentes e identidad podría estar basada en engaños diseñados para proteger intereses políticos en lugar de su bienestar personal. Si su verdadero linaje la conectaba con una casa noble, con reclamaciones territoriales y capacidades sobrenaturales, entonces la humilde educación que había moldeado toda su visión del mundo representaba una supresión deliberada de información que le pertenecía por derecho. Majestad, dijo con voz que luchaba por mantenerse firme a pesar del caos emocional que amenazaba con abrumar su pensamiento racional. Si lo que sugiere su capitán es cierto, entonces he vivido toda mi vida basada en mentiras diseñadas para beneficiar a personas cuyos nombres ni siquiera conozco. No estoy preparada para procesar tales posibilidades. Es comprensible, respondió el rey Ragnar, con una gentileza que parecía incongruente, viniendo de alguien cuya reputación enfatizaba su salvaje eficacia en el combate. Descubrir que la vida de uno se ha construido sobre engaños diseñados para beneficiar la conveniencia política de otros sería abrumador incluso en las mejores circunstancias. Pero, Lady Nightwind, la preocupación inmediata no es procesar las implicaciones emocionales de las posibles revelaciones sobre su herencia. ¿Cuál es la preocupación inmediata, Majestad? La preocupación inmediata es que acaba de demostrar unas capacidades que la convierten en la persona más peligrosa del mundo o en la última superviviente de la estirpe cuya existencia pondría en peligro varios asentamientos territoriales que se han considerado estables durante 20 años. Cualquiera de las dos posibilidades la convierte en alguien extremadamente valioso para algunas partes y extremadamente peligroso para otras. Oh, la franca valoración del rey le provocó nuevos escalofríos en su agotado cuerpo, al comenzar a comprender que sus misteriosas habilidades de lucha, cualquiera que fuera su origen, la habían transformado de una anónima exploradora de la guarnición en alguien cuya mera existencia suponía una amenaza política que los poderosos matarían para eliminar. ¿Y cuál es su consejo sobre cómo debo responder a tales circunstancias?
Mi consejo es que aceptes mi protección mientras investigamos la verdad sobre tu herencia y determinamos qué complicaciones políticas podría crear tu continua existencia para varias familias nobles cuyas reivindicaciones territoriales asumían la extinción permanente de la Casa Silverman. La oferta representaba seguridad, pero también el reconocimiento de que su vida anterior como soldado anónimo estaba llegando a su fin, independientemente de lo que la investigación pudiera revelar sobre sus verdaderos orígenes. Tanto si resultaba ser una humana con talentos inusuales, como si era una noble con un linaje oculto, ya no era posible volver al servicio en la guarnición y a la cómoda oscuridad. Pero antes de que pudiera formular una respuesta a esa oferta tan trascendental, su conversación fue interrumpida por el alboroto del ejército de Lincoln, que sugería nuevos acontecimientos que requerían atención inmediata. Señor, gritó una voz entre los guerreros a caballo. Los exploradores informan de que hay más fuerzas de engendros de las sombras reuniéndose más allá del velo, en cantidades que sugieren un ataque coordinado en lugar de una incursión aleatoria. Las criaturas que acabábamos de ver eran, al parecer, exploradores avanzados de una fuerza mucho mayor. La atención del rey Ragnar se centró inmediatamente en consideraciones tácticas que tenían prioridad sobre las conversaciones personales. Sin embargo, su posición protectora cerca de Ara sugería que ella seguía siendo una prioridad, incluso cuando las preocupaciones militares exigían toda su atención. Se desconoce la evaluación de los niveles de amenaza, majestad, pero los informes de los exploradores sugieren que son suficientes para amenazar varios asentamientos simultáneamente en lugar de concentrarse en un solo objetivo. Si es cierto, nos enfrentamos a una invasión más que a una incursión. El plazo de movilización para una respuesta defensiva completa, suponiendo una salida inmediata, nos permite enviar refuerzos a los asentamientos amenazados en cuestión de horas. Pero será necesaria la coordinación con las fuerzas humanas para garantizar una cobertura eficaz de un territorio demasiado grande para que nuestras fuerzas puedan defenderlo por completo. La discusión militar continuó en torno a Ara mientras ella luchaba por procesar las revelaciones que habían transformado su comprensión de su propia identidad en cuestión de minutos. Pero su pensamiento analítico se vio interrumpido al darse cuenta de que la crisis que se avecinaba representaba una amenaza inmediata para su vida, independientemente de las complicaciones políticas que pudieran surgir de la investigación sobre su herencia. Si las fuerzas de Shadow Spawn se estaban reuniendo para un asalto coordinado a los asentamientos humanos, era de esperar que la guarnición de Thornhaven participara en los esfuerzos defensivos a pesar de sus recientes bajas. Como exploradora que había sobrevivido al encuentro con las fuerzas avanzadas, sería valiosa para obtener información sobre las capacidades y tácticas del enemigo. Pero volver al servicio militar humano mientras poseía capacidades que sugerían un legado sobrenatural crearía exactamente el tipo de exposición que el rey Ragnar había advertido que podría resultar peligroso. Sus habilidades de combate serían notadas y reportadas, lo que podría llamar la atención de personas que habían invertido en mantener la línea de sangre de la casa Silverman enterrada para siempre. Majestad, dijo en voz baja durante una pausa en las discusiones sobre la planificación militar. Si permanezco con las fuerzas humanas durante la crisis que se avecina, mis capacidades se darán a conocer ampliamente, lo que podría crear las complicaciones políticas que usted ha mencionado. Pero si no regreso a mi unidad, seré declarada desertora y perseguida como tal. Ambas preocupaciones son válidas, coincidió el rey Ragnar, con un tono que sugería que había estado considerando problemas similares mientras gestionaba las prioridades militares inmediatas. Pero puede que haya una solución que satisfaga los requisitos prácticos y proteja sus intereses hasta que podamos investigar adecuadamente su herencia. ¿Qué solución, Majestad? Podría aceptar un nombramiento temporal en el servicio militar de Lincoln como consultora especializada en tácticas y capacidades de los engendros de las sombras. Este acuerdo le proporcionaría una razón legítima para su ausencia de las fuerzas humanas, al tiempo que la pondría bajo mi protección directa durante la investigación de sus antecedentes. La oferta representaba un escape de los problemas inmediatos,
pero también podía crear nuevas complicaciones que no estaba preparada para evaluar. Aceptar el cargo y el servicio militar en Lycan la marcaría como colaboradora a los ojos de algunos funcionarios humanos, mientras que rechazarlo podría exponerla a peligros políticos que aún no podía identificar ni contrarrestar. Majestad, me siento honrada por tal oferta, pero no estoy segura de estar cualificada para servir como consultora especializada en enemigos con los que solo me he enfrentado por primera vez esta mañana. Lady Nightwind, dijo el rey Ragnar con una leve sonrisa que sugería diversión ante su modesta valoración de sus recientes logros. Acaba de sobrevivir a un combate en solitario contra las fuerzas de los engendros de las sombras que dispersaron a soldados humanos experimentados utilizando técnicas que sugieren una herencia genética, lo que la conecta con individuos específicamente entrenados para contrarrestar a tales enemigos. Sus cualificaciones son considerablemente más impresionantes de lo que parece darse cuenta. Y si la investigación revela que mi herencia no respalda tales conexiones, si mis habilidades de lucha representan circunstancias inusuales en lugar de capacidades de linaje, entonces abordaremos esa situación cuando las pruebas respalden tal conclusión. Pero basándome en lo que observé esta mañana, estoy seguro de que la investigación revelará conexiones con la casa Silverman que explican tanto sus capacidades como las circunstancias que rodean su crianza. La convicción en su voz sugería un conocimiento más allá de lo que se había compartido abiertamente, aunque Ara reconoció que carecía de información suficiente para evaluar qué inteligencia adicional podría informar su certeza sobre conclusiones que a ella le parecían basadas en pruebas limitadas. Pero mientras se preparaba para responder a su oferta, nuevos sonidos les llegaron a través del aire de la tarde. Toques de corneta que anunciaban mensajes urgentes que requerían atención inmediata. Vibraciones en el suelo que sugerían que múltiples fuerzas se movían a gran velocidad y por debajo de todo ello, gritos lejanos que significaban que los asentamientos ya estaban siendo atacados. Señor, el capitán Fenris llamó desde su posición con los exploradores montados. Los informes confirman un asalto coordinado a múltiples asentamientos que comenzará de inmediato. Thornhaven está bajo ataque directo de fuerzas que incluyen criaturas previamente desconocidas para nuestra inteligencia en cuanto a las capacidades de los engendros de las sombras. Movilícense para una respuesta inmediata, ordenó el rey Ragnar, y su atención se centró inmediatamente en cuestiones tácticas que determinarían si miles de personas vivían o morían en función de decisiones tomadas en cuestión de minutos en lugar de horas. Pero mientras el ejército de Lycan se preparaba para las operaciones de combate que pondrían a prueba sus legendarias capacidades contra enemigos, cuyo poder seguía siendo desconocido, la atención del rey volvió brevemente a Ara con una intensidad que dejaba claro que su decisión no podía esperar a un momento más propicio. Lady Nightwind dijo con una formalidad que reconocía la magnitud de la elección a la que se enfrentaba. Las circunstancias exigen una decisión inmediata sobre si aceptas mi protección y mi misión o si regresas a las fuerzas humanas, cuyas perspectivas de supervivencia frente a las capacidades mejoradas de los engendros de las sombras parecen limitadas, según las pruebas de Morning. La elección era entre la seguridad bajo una protección en la que no podía confiar plenamente, el peligro entre personas que comprendía pero que quizá ya no fueran capaces de aceptar en lo que se estaba convirtiendo, investigar un legado que podría explicar unas capacidades que no podía controlar y mantener unas mentiras cómodas que ya no parecían adecuadas para sobrevivir en un mundo en el que las amenazas sobrenaturales exigían respuestas sobrenaturales. Mirando la expresión expectante del rey Ragnar, y luego hacia Thornhaven, donde el humo comenzaba a elevarse por encima de los edificios que albergaban a las personas que había jurado proteger, Ara tomó una decisión que determinaría si su historia continuaría como soldado humano o comenzaría una nueva como algo que aún no entendía, pero que ya no podía negar. Su Majestad, dijo con una claridad que la sorprendió a pesar del agotamiento que le dificultaba pensar. Acepto su encargo y su protección, entendiendo que mi obligación principal sigue siendo proteger vidas inocentes,
independientemente de las complicaciones políticas que puedan surgir de la investigación sobre el patrimonio. Entendido y aceptado, respondió el rey Ragnar con una satisfacción que sugería que su respuesta era la esperada y deseada. Bienvenida al servicio militar de Lycan, especialista Nightwind. Su primera misión es acompañar a nuestra fuerza de asalto para defender Thornhaven contra enemigos cuyas capacidades ha conocido más recientemente que cualquiera de mis soldados. Mientras se preparaba para montar el caballo de repuesto que le proporcionaron rápidamente los soldados, cuya eficiencia denotaba una amplia experiencia en la rápida adaptación militar a circunstancias cambiantes, Ara se dio cuenta de que su vida anterior no había terminado con su muerte en el campo de batalla de esa mañana, sino con una supervivencia que había revelado capacidades que no podía explicar y un legado que no podía ignorar. Fuera lo que descubriera sobre sus verdaderos orígenes, fueran cuales fueran las complicaciones políticas que surgieran de la investigación de conexiones sanguíneas que deberían haber sido imposibles, la mujer que había luchado sola contra enemigos sobrenaturales mientras las fuerzas militares humanas huían, había desaparecido para siempre. La persona que se preparaba para cabalgar con las fuerzas Lycan hacia el combate que determinaría la supervivencia de su pueblo era alguien cuya identidad aún estaba por determinar, pero cuya lealtad a la protección de la inocencia permanecía inalterable, independientemente de las revelaciones sobre su herencia sobrenatural que pudieran remodelar su comprensión de su propia naturaleza y capacidades. El rey Lycan y su ejército me vieron luchando sola y se quedaron impactados. Capítulo 3. El viaje hacia Thornhaven reveló capacidades que nunca había sospechado que poseía, habilidades que solo se hicieron evidentes cuando la necesidad sobrenatural exigió su manifestación. El caballo proporcionado por las fuerzas del rey Ragnar estaba claramente criado para jinetes Lycan. Su resistencia e inteligencia sobrenaturales requerían métodos de comunicación que trascendían la equitación convencional. Sin embargo, de alguna manera se encontró coordinándose con la criatura como si hubieran entrenado juntos durante años, entendiendo sus respuestas e intenciones a través de una conciencia que eludía el pensamiento consciente. Más inquietante aún era su capacidad para igualar el ritmo mantenido por jinetes, cuya naturaleza sobrenatural les permitía cubrir distancias que habrían matado a monturas normales. El ejército se movía con una coordinación fluida que denotaba una mentalidad de manada que se extendía a su formación montada. Cada jinete se posicionaba para apoyar el movimiento colectivo que priorizaba la velocidad y la flexibilidad táctica por encima de la comodidad individual o la organización militar convencional. Ara se encontró integrándose de forma natural en su formación a pesar de carecer de entrenamiento formal en tácticas militares similares. Su posición cambiaba automáticamente para mantener una distancia óptima con los jinetes que la rodeaban, mientras que su conciencia se extendía para abarcar los patrones de movimiento de toda la unidad con una claridad que parecía tanto natural como imposible. Especialista Nightwind, dijo el rey Ragnar, durante una breve pausa cuando las huestes guerreras se detuvieron para abrevar a sus monturas en un arroyo que marcaba el punto medio hacia su destino. Su adaptación a la formación militar ha sido notablemente rápida para alguien sin experiencia previa en la coordinación de unidades sobrenaturales. Majestad, me encuentro respondiendo a patrones que no entiendo conscientemente, pero que de alguna manera reconozco, respondió ella con sinceridad, sin saber si tal admisión representaba una confesión de incompetencia o un reconocimiento de capacidades que seguían manifestándose sin explicación. La coordinación me resulta familiar a pesar de no parecerse en nada a lo que me enseñaron durante el entrenamiento militar convencional. Capitán Fenris, dijo el rey a su segundo al mando, su valoración de la integración de la especialista Nightwind en los patrones de movimiento de la unidad. Señor, su posicionamiento y tiempo de respuesta indican un nivel de conciencia paxense que normalmente requiere meses de entrenamiento formal con unidades Lycan reconocidas. Respondió con la voz áspera que Alara había empezado a asociar con los seres sobrenaturales
que mantenían formas humanas mediante un esfuerzo consciente. Su adaptación sugiere una habilidad natural extraordinaria o una herencia genética que incluye la memoria genética de las técnicas de coordinación de la manada. ¿Y cuál es su conclusión sobre cuál de las dos explicaciones parece más probable? La herencia genética. Majestad. La habilidad natural por sí sola no explica los patrones de movimiento específicos que ella muestra, que se corresponden con técnicas avanzadas desarrolladas por la Casa Silverman para la integración con unidades mixtas que incluían tanto elementos Lycan como humanos mejorados. La revelación de que sus respuestas instintivas coincidían con las técnicas históricas desarrolladas por la Casa Noble que el rey Ragnar sospechaba que representaba su verdadero linaje proporcionó pruebas adicionales que respaldaban las teorías sobre sus orígenes, que se volvían más convincentes con cada capacidad sobrenatural que mostraba inconscientemente. Pero el análisis de las implicaciones del linaje se vio interrumpido por los informes de los exploradores que exigían atención táctica inmediata. Sire llamó a uno de los exploradores de largo alcance, cuyas responsabilidades incluían el reconocimiento avanzado de las zonas amenazadas. Thornhaven está sufriendo un ataque coordinado por parte de las fuerzas de los engendros de las sombras, que incluyen criaturas hasta ahora desconocidas para nuestras redes de inteligencia. La guarnición mantiene sus posiciones defensivas, pero a duras penas, y la evacuación de la población civil avanza demasiado lentamente como para evitar bajas significativas si la situación táctica actual continúa. Evaluación de las capacidades del enemigo. Fuerza y coordinación mejoradas con respecto a encuentros anteriores con engendros de las sombras, además de varias criaturas de gran tamaño que parecen inmunes a las armas convencionales. Las fuerzas humanas están sufriendo grandes bajas a pesar de las ventajas defensivas que les proporcionan las posiciones preparadas y el terreno familiar. Plazo estimado para el colapso de la guarnición si continúan las tendencias actuales. Horas en lugar de días, Majestad. Los engendros de las sombras mejorados están destruyendo sistemáticamente las posiciones defensivas que deberían haber resistido a las fuerzas de asalto normales, mientras que las criaturas de gran tamaño están creando brechas que permiten a los enemigos más pequeños penetrar en zonas que antes eran seguras. Vimos cómo se ensombrecía el rostro del rey Ragnar al ver que las evaluaciones tácticas pintaban un panorama de crisis que amenazaba no solo con la derrota militar, sino con una masacre de civiles a una escala que desestabilizaría toda la región fronteriza. La caída de Thornhaven fomentaría nuevas incursiones de los engendros de las sombras, al tiempo que demostraría la incapacidad humana para defenderse de enemigos mejorados, lo que podría desencadenar un pánico masivo y una crisis de refugiados que agotaría los recursos de múltiples territorios. Movilícense para operaciones de asalto inmediatas. Ordenó con una autoridad que transformó la conversación informal en una coordinación militar centrada. Los objetivos prioritarios son aliviar la presión sobre las posiciones defensivas humanas e identificar información táctica sobre las capacidades mejoradas de los engendros de las sombras que sirva para diseñar estrategias defensivas más amplias. Mientras el ejército se preparaba para operaciones de combate que pondrían a prueba su legendaria eficacia contra enemigos cuyas verdaderas capacidades seguían siendo desconocidas, se encontró asignada a tareas de reconocimiento avanzado que la situaban al frente de la planificación del combate a pesar de su total falta de experiencia con las tácticas militares Lycan. Especialista Nightwind, dijo el rey Ragnar mientras se preparaban para reanudar su avance hacia Thornhaven. Tu reciente encuentro con las fuerzas mejoradas de los engendros de las sombras proporciona información que ningún otro miembro de esta unidad posee. Durante el enfrentamiento inicial, tus observaciones sobre las capacidades y debilidades del enemigo serán cruciales para desarrollar estrategias de asalto eficaces. Majestad, me siento honrada por tal responsabilidad, pero debo destacar que mi encuentro anterior se produjo en circunstancias en las que la supervivencia tenía prioridad sobre el análisis táctico sistemático. Mis observaciones pueden ser incompletas o estar influenciadas por factores que no se aplican a las operaciones de grandes unidades. ¿Entendido? No obstante, la experiencia con enemigos que han derrotado a fuerzas humanas experimentadas mientras usted ha sobrevivido
representa una base de inteligencia que supera cualquier cosa que mis soldados puedan proporcionar basándose únicamente en análisis teóricos. El peso de la responsabilidad de proporcionar inteligencia táctica que influiría en operaciones de combate que podrían afectar a miles de vidas ya era lo suficientemente abrumador en circunstancias normales. Pero acercarse a la batalla mientras luchaba por comprender capacidades que sugerían un legado sobrenatural que nunca había sospechado, añadió capas de presión que amenazaban con abrumar el análisis racional. Pero cuando coronaron la última colina que les proporcionó la confirmación visual de la situación de Thornhaven, las preocupaciones personales se volvieron irrelevantes en comparación con la crisis inmediata que exigía actuar independientemente de la preparación individual o los niveles de comodidad. El asentamiento que se extendía debajo de ellos pintaba un cuadro de defensa desesperada contra enemigos, que claramente poseían capacidades mucho más allá de las limitaciones normales de los engendros de las sombras. El humo se elevaba de múltiples edificios que habían sido incendiados por criaturas cuyas habilidades para escupir fuego nunca se habían reportado en evaluaciones de inteligencia anteriores. Las murallas defensivas que deberían haber proporcionado seguridad contra un asalto convencional mostraban brechas que delataban una fuerza física suficiente para demoler fortificaciones de piedra mediante la fuerza directa. Lo más inquietante eran las criaturas que se veían moviéndose entre las fuerzas atacantes, seres cuyo tamaño y aparente coordinación sugerían un desarrollo evolutivo más allá de todo lo registrado en el conocimiento existente sobre las capacidades de los engendros de las sombras. Algunos se movían con múltiples extremidades a una velocidad que los hacía difíciles de seguir visualmente, mientras que otros parecían pasar de un estado sólido a uno de sombra, lo que les permitía eludir por completo los obstáculos defensivos. «Capitán Fenris», dijo el rey Ragnar en voz baja, con un tono que sugería una alarma controlada, al presenciar capacidades que desafiaban las suposiciones sobre las limitaciones del enemigo. Evaluación preliminar de las ventajas tácticas mejoradas de los engendros de las sombras. Señor, las criaturas muestran una coordinación y capacidades especializadas que sugieren una autoridad de mando centralizada en lugar de un comportamiento instintivo de manada. La variedad de habilidades mejoradas indica una cría selectiva o una mejora mágica diseñada para contrarrestar estrategias defensivas específicas empleadas por las fuerzas militares humanas. Implicaciones para las estrategias de combate desarrolladas para encuentros normales con engendros de las sombras. Las tácticas existentes requerirán modificaciones significativas para hacer frente a la velocidad mejorada, la coordinación y la aparente inmunidad a las armas convencionales que muestran varios tipos de criaturas. Recomiendo la adaptación inmediata de los planes de asalto para incorporar las capacidades demostradas por la especialista Nightwind, cuya eficacia probada contra enemigos mejorados representa una ventaja táctica de la que carecen los enfoques estándar. Agra sintió una renovada presión al darse cuenta de que sus misteriosas habilidades de combate, cualquiera que fuera su origen, se estaban incorporando a la planificación militar, que determinaría si los desesperados defensores que se encontraban abajo vivían o morían en función de decisiones tomadas en cuestión de minutos en lugar de horas. Su Majestad, dijo con cautela, reconociendo que la modestia sobre sus capacidades podría contribuir a fallos tácticos que costaran vidas inocentes. Debo aclarar que mi eficacia contra los engendros de las sombras mejorados parece depender de circunstancias que no comprendo ni controlo del todo. No puedo garantizar que los resultados anteriores se puedan replicar en diferentes situaciones de combate. Su honestidad con respecto a las limitaciones de sus capacidades se toma en cuenta y se agradece, respondió el rey Ragnar, con un tono que sugería que su cautela aumentaba, en lugar de disminuir, su confianza en sus evaluaciones. Pero la eficacia demostrada por la especialista Nightwind en circunstancias desesperadas a menudo proporciona una base de inteligencia mejor que el análisis teórico basado en supuestos convencionales. ¿Cómo recomendarías incorporar mis capacidades en la planificación del asalto, dada la incertidumbre sobre su fiabilidad? Colocándote en una posición en la que se pueda aprovechar tu eficacia única
si las circunstancias lo permiten, al tiempo que se garantiza que el éxito táctico principal no dependa por completo de capacidades que siguen siendo parcialmente desconocidas. Acompañarás a los elementos de asalto avanzados responsables de crear brechas en la coordinación enemiga, pero las estrategias de respaldo asumirán las limitaciones humanas normales si las ventajas sobrenaturales no se manifiestan. El enfoque de compromiso equilibraba la utilización práctica de sus capacidades demostradas con el reconocimiento de que depender en exceso de habilidades que no podía controlar de forma fiable representaba una planificación táctica peligrosa que podría dar lugar a un fracaso catastrófico si sus misteriosas ventajas resultaban ser circunstanciales en lugar de constantes. Mientras el ejército de guerra iniciaba su aproximación final a Thornhaven, moviéndose con una coordinación que transformaba a los jinetes individuales en componentes de una fuerza de asalto unificada, cuya eficacia se había convertido en legendaria a lo largo de los conflictos militares sobrenaturales. Aga se encontró posicionada cerca de la parte delantera de la formación, donde sus capacidades podían utilizarse inmediatamente si las circunstancias exigían un motor de intervalo sobrenatural. Pero su atención fue captada de repente por un sonido que atravesó el ruido ambiental de la batalla, que se avecinaba con una claridad que sugería una mejora sobrenatural de su percepción auditiva. Desde el interior del perímetro defensivo de Thornhaven, llegó un grito que ella reconoció con una conmoción que le heló el cuerpo agotado. «Marcus», gritó antes de pensar en el protocolo relativo a las comunicaciones durante las aproximaciones tácticas. El capitán Marcus sigue vivo. La atención del rey Ragnar se centró inmediatamente en ella, con una intensidad que sugería que su reacción proporcionaba información que afectaba a la planificación operativa. ¿Reconoces a personas concretas entre los defensores? Sí, Majestad. El capitán Marcus comandaba la fuerza de exploración que se encontró con los engendros de las sombras mejorados esta mañana. Su voz sugiere que está coordinando los esfuerzos defensivos desde una posición cercana a la puerta oriental, lo que significa que la estructura de mando humana puede seguir funcionando a pesar de las numerosas bajas. La información sobre la estructura de mando funcional afecta a las posibilidades de coordinación entre nuestra fuerza de asalto y los defensores existentes. El capitán Fenris observó con un tono que sugería una importancia táctica más allá de la preocupación personal por la supervivencia individual. Si los defensores humanos mantienen un liderazgo organizado, el asalto sincronizado es factible, en lugar de requerir operaciones independientes que podrían interferir entre sí. Establece comunicación con el liderazgo defensivo humano. El rey Ragnar tomó su decisión basándose en la integración de la información que el oído sobrenatural de Ara había proporcionado para coordinar el momento del asalto y maximizar la eficacia de las operaciones combinadas. Pero mientras se preparaban para descender hacia la batalla que pondría a prueba tanto las capacidades de Lacan como sus propias habilidades misteriosas contra enemigos, cuyos poderes mejorados seguían siendo en parte desconocidos, surgió una nueva complicación que transformó el desafío táctico en algo parecido a una pesadilla. A través del humo y el caos de la batalla en curso, aparecieron criaturas cuya apariencia desafiaba todas las suposiciones sobre las limitaciones de los engendros de las sombras. Estos seres se movían con una inteligencia que denotaba un pensamiento estratégico más que una caza instintiva. Su coordinación sugería no solo un comportamiento de manada, sino una organización militar capaz de adaptar sus tácticas en función de las respuestas defensivas que encontraban. Aún más aterradora era su aparente inmunidad a las armas, que deberían haber sido eficaces contra enemigos sobrenaturales. Ara observó cómo los defensores humanos golpeaban a las criaturas con acero bendito, que había demostrado ser eficaz contra los engendros de las sombras normales, solo para ver cómo sus armas atravesaban sin causar daño la sustancia de las sombras, que se reformaba inmediatamente alrededor de los ataques ineficaces. «Capitán Fenris», dijo el rey Ragnar, con un tono que luchaba por mantener la autoridad tranquila mientras procesaba pruebas que desafiaban las suposiciones fundamentales sobre la guerra sobrenatural. Análisis de las capacidades defensivas mejoradas de los engendros de las sombras.
progenitor desconocido. La inmunidad al acero bendito sugiere una mejora mágica más allá de cualquier cosa registrada en nuestra inteligencia con respecto a la evolución de los engendros de las sombras. Si una inmunidad similar se extiende a nuestras armas, las tácticas de asalto estándar pueden resultar ineficaces independientemente de las ventajas de coordinación. Recomendaciones para la modificación del combate. Desconocido, Su Majestad. Carecemos de información sobre qué armas o técnicas podrían resultar eficaces contra enemigos que parecen inmunes a los métodos convencionales de guerra sobrenatural. La admisión de que, al igual que en el liderazgo militar, a pesar de siglos de experiencia exitosa en la guerra sobrenatural, se carecía del conocimiento táctico necesario para hacer frente a enemigos mejorados, creó una crisis de confianza que amenazaba con paralizar la toma de decisiones precisamente cuando la acción decisiva era más crucial. Pero al estudiar a las criaturas mejoradas con la atención que le proporcionaban las misteriosas capacidades de conciencia que había demostrado a lo largo del día, comenzó a reconocer patrones que sugerían posibles vulnerabilidades a pesar de su aparente inmunidad a las armas convencionales. Su Majestad, dijo con cautela, sin saber si sus observaciones representaban información real o una esperanza desesperada que buscaba fundamento en pruebas insuficientes. Las criaturas mejoradas parecen mantener la inmunidad a las armas convencionales mediante el gasto constante de energía mágica que debe sostenerse mediante la concentración o fuentes de energía externas. Sus capacidades defensivas podrían verse vulnerables si se rompiera esa concentración o se interrumpieran esas fuentes de energía. Base para tal evaluación. La observación de patrones de movimiento que sugieren que las criaturas deben mantener una concentración deliberada para sostener su inmunidad, combinada con un posicionamiento táctico que las mantiene en contacto con criaturas más grandes que podrían representar fuentes de energía para la mejora mágica que muestran. El rey Ragnar estudió su rostro con una intensidad que sugería que estaba evaluando no solo su valoración táctica, sino también su capacidad para proporcionar inteligencia fiable bajo el estrés del combate. Detrás de él, el capitán Fenris mostraba una atención similar al análisis que podría determinar si su asalto tenía alguna esperanza de éxito o si simplemente añadiría bajas laicanas a las pérdidas humanas que ya se estaban acumulando debido a las ineficaces tácticas convencionales. Evaluación del capitán Fenris del análisis táctico del especialista Night Winds. Plausibilidad teórica, señor, aunque la verificación requeriría un enfrentamiento que podría provocar importantes bajas si la evaluación resultara incorrecta. Sin embargo, la situación táctica actual ofrece alternativas limitadas dada la aparente ineficacia de los enfoques convencionales y la estrategia de combate recomendada basada en las vulnerabilidades teóricas identificadas. Asalto coordinado dirigido a las supuestas fuentes de energía, al tiempo que se prueban las limitaciones de inmunidad mediante diversos métodos de ataque. Enfoque de alto riesgo, pero potencialmente nuestra única opción para lograr el éxito táctico en lugar de simplemente aumentar las estadísticas de bajas. Si te ha gustado esta historia, un me gusta o un comentario realmente ayuda.